Vale, estamos viviendo nuestro tiempo particular de Pentecostés, como pequeña iglesia que somos, y entonces no sé si sabéis, cuando se va a estudiar un tema, lo ideal es saber, por ejemplo, en este caso, qué significa la palabra Pentecostés. Y no sería normal que lo supiéramos todos, pero Pentecostés significa 50º día o día 50. Claro, cuando un cristiano escucha la palabra Pentecostés siempre se acuerda de aquel día en el que los discípulos recibieron el Espíritu Santo, pero es que en realidad no era un día, era un período de 50 días. Y para que entendamos esto, vamos a contar una historia, especialmente para los más jóvenes, que luego les va a ayudar a ellos especialmente a entender lo que vamos a hablar después, ¿vale? Así que escuchar la historia, breve historia, pero que tiene que ver con lo que vamos a hablar, ¿de acuerdo? Una mujer estaba presa y enferma en un campo de concentración, en un país lejano. Y hubo un médico que se enteró del caso y dijo: quiero viajar a ese país, quiero curarla y quiero sacarla del campo de concentración. Viajó y convenció a las autoridades y él mismo la curó. Era una mujer que estaba a punto de morir y este médico tenía la sangre universal, con lo cual el médico le dio una transfusión de sangre a la mujer que estaba a punto de morir, la recuperó y la liberó. Pero la gente del campo de concentración parece ser que se arrepintieron de haberle dado la libertad a la mujer y salieron detrás de ellos dos a buscarlos para meterlos a los dos en el campo de concentración. Y esta pareja, que ya estaban avanzada, se habían escapado, no escapó en este caso, habían pedido permiso, como hemos dicho, se enteraron que venían persiguiéndoles. Y hubo un periodo de tiempo en el que temieron por su propia vida, pero pudieron escapar. Escaparon. Todo esto ocurrió en el periodo de unas semanas. Y durante estas semanas, esta pareja se conoció mejor. Y lo que ocurrió es que hicieron una buena relación y el médico se enamoró de la mujer. Y entonces el médico llega el día, en este periodo, que le pide casarse. Y entonces le dice: mira, me gustaría casarme contigo, pero quiero que sepas que hay unas condiciones también. Me encantaría poder casarme contigo, pero mira, esta es una condición y esta y tal. ¿Tú aceptas casarte conmigo? Y entonces la mujer le respondió. ¿Qué queréis que le respondió? Que sí, que sí. Que sí, exactamente. La mujer que le respondió que sí. Todo esto ocurrió en 50 días. El día de la boda fue el último día de los 50. La historia sigue, pero hasta aquí, para que ahora entendáis vosotros lo que vamos a hablar. ¿A alguien les suena esta historia en la Biblia? Parece el éxodo de Egipto. Es exactamente el éxodo de Egipto. Es una parábola del éxodo de Egipto que he tratado de explicar a ellos porque ellos van a entender mucho mejor ahora de lo que nosotros vamos a hablar ahora. Y es que efectivamente la mujer es Israel, que estaba apresada en un país que era Egipto, y el médico es Jehová, que fue a salvarla. Sí. Jehová o Dios descendió a Egipto. ¿Y cómo se casó con ella? A través de Moisés. Hizo lo que hizo, y vamos a ver lo que hizo, y ahora vamos a buscar en Éxodo 19, todo lo vamos a responder. Vamos a buscar Éxodo 19, y fijaros el primer versículo que vamos a leer, que lo voy a leer yo, dice así en Éxodo 19, versículo 4, dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas
y os he traído a mí. Es interesante porque leí esta semana que las águilas, a diferencia de otras aves que llevan a sus polluelos en las garras, cuentan que las águilas las llevan encima. Y dicen que las llevan encima por si hay un ataque contra su persona, que se puedan salvar. Así que en esta historia, en el que el mismo Dios dice, como águilas habéis sido rescatados, y dice, os he traído a mí, Jesús es el águila. Jesús fue a rescatar, simbólicamente hablando, recordar que la liberación ocurrió porque hubo sangre, hubo un sacrificio. En ese caso era un cordero, pero también simboliza aquí, según las palabras que hemos leído, un águila, porque Jesús dio su vida para rescatar al pueblo de Israel y para, como dice el texto, acercarnos a Él. Ellos fueron acercados por la sangre del cordero y también nosotros lo somos, ¿no? Vale, fijaros que en el versículo 5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz, número 1, y guardareis mi pacto, número 2, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y el siguiente versículo, el 6, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Cuando yo esta semana estudiaba estos textos decía, esto me suena de algo. En algún otro lugar de la Biblia, yo este concepto de primero oír la voz de Dios y guardar el pacto, y luego ser un reino de sacerdotes y gente santa. Y me acordé que en el Apocalipsis, en el primer capítulo del Apocalipsis, hay un lenguaje muy similar a este, que dice Apocalipsis 1:3. Fijaros que es casi similar. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Primer concepto paralelo entre el Sinaí y el Apocalipsis. Y el segundo, el versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Así que me ha parecido muy interesante el paralelo entre el Sinaí y en el Apocalipsis, que se repiten los dos conceptos. Escuchar la voz de Dios por la palabra, guardarla, y si yo escucho y guardo la palabra con fe, entonces yo soy parte del reino de, dice ahí, reyes y sacerdotes. ¿Vale? Nunca había yo al menos asociado el Sinaí con Apocalipsis, pero hay más datos que vamos a compartir que me parece sumamente interesante. Por eso, lo que ocurrió en el Sinaí y el periodo desde que salieron, desde la Pascua hasta el Sinaí, está aceptado en el cristianismo que fueron 50 días. Tanto en el cristianismo como en el judaísmo creen que fue un periodo de 50 días. Y es interesante porque de alguna forma lo que ocurre ahí es el primer Pentecostés realmente. Es el Pentecostés del Sinaí, que es como yo al menos lo llamo. Y es, para mí, por lo menos ha sido un descubrimiento y muy interesante conocer algunos detalles que luego nos ayudan a entender mejor el Pentecostés de los apóstoles. Porque muchas veces nos vamos a estudiar el Pentecostés de los apóstoles, pero ¿por qué ocurre? ¿Por qué pasan 50 días también allí? Entonces, en el desierto y en el Sinaí encontramos que hay un paralelo con el Pentecostés que hubo después de la muerte de Jesús. Entonces, si nosotros queremos de alguna forma ser bendecidos con el Pentecostés, que los apóstoles también disfrutaron, yo creo que es muy interesante que podamos reflexionar un poco sobre el Pentecostés del Sinaí. Y curiosamente, lo que Dios quiso hacer en ese último día era, después de haber librado al pueblo, de haberlo llevado al desierto, de haber tenido una relación con ellos, crear una nación, hacer un pacto, en vez de una boda, un pacto con la nación. Y para que haya una nación tiene que haber una ley. No hay ninguna nación en el mundo que no tenga ley. Con lo cual Dios les dio la constitución del pueblo de Israel. ¿Vale? Entonces,
Simbólicamente hablando, porque en la Biblia también se expresa así, era una boda entre Jehová y un pueblo que él había sacado. Pero también, digamos, el día de la Constitución o el día de la nación que cualquier país celebra. Ese fue el día de la nación. Si seguimos leyendo, fijaros que Dios no les va a imponer, cásate conmigo sí o sí. No, Dios les pregunta. Seguimos en el capítulo 19, versículos 7 y 8. 19, 7 y 8 dice así: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, primero a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Pero luego va a hablar al pueblo en otra ocasión, y aunque no quiero que lo busquéis, pero las mismas palabras se lo van a presentar al pueblo también, decirle: ¿tú quieres que haya boda o no? Y el pueblo va a responder. En Éxodo 24:3 dice Moisés: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió lo mismo, dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Con lo cual, el pueblo de Israel se casó con Jehová porque querían casarse. Eso es por lo menos lo que la intención primera era esa. Ahora bien, el mismo Jehová que les está invitando a la boda les dijo: ¿queréis boda? 3 días para prepararos. Fijaros, vamos a leerlo. 3 días de preparación. Estamos otra vez en Éxodo 19 y vamos a leer los versículos 10 y 11. Tú sígueme a mí, ¿cómo voy a leer yo los versículos 10 y 11 que dicen: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sión. ¿Vale? Entonces, la preparación para casarse incluía lavarse. ¿Y qué simboliza lavarse o en algunas otras cosas? En este caso concretamente dice lavar los vestidos. ¿Cuál es el símbolo real de lavarse los vestidos bíblicamente hablando? El bautismo, el arrepentimiento, purificación y justificación. Con lo cual, si queremos casarnos con Jehová, tiene que haber un lavado, tiene que haber un ritual, ¿vale? Que lo hubo en este caso, y que tiene que haberlo, y esta ya es una de las aplicaciones que podemos hacer de cara al Pentecostés de los apóstoles. Ellos estaban bautizados y cuando aquellas personas quisieron entrar en pacto con Dios, arrepentidos y bautizados si queréis formar parte del pueblo de Dios. Es lo que les dijeron, ¿verdad? Esto fue exactamente igual. Ahora, ¿cuál fue el pacto? ¿Cuál fue la constitución? La constitución, digamos, a partir del cual se derivaron luego unas leyes menores, en este caso concreto entre Dios e Israel. Dice Éxodo 24-28, las palabras del pacto son los 10 mandamientos. La constitución de la nación de Israel fueron los 10 mandamientos, que no fue la única ley, pero fue la ley suprema. ¿Vale? Ahora, fijaros qué cosa más interesante. Dios primero saca de Egipto a un pueblo y luego les da la ley. O sea, Dios primero salva y luego te dice, cúmpleme la ley. Dios nunca te dice, cúmpleme la ley, porque cuando seas bueno yo te voy a salvar. Precisamente la justificación por la fe es, Dios te salva sin ningún mérito, pero una vez que te salva, quiere entrar en pacto contigo con una ley, ¿vale? El cristianismo a lo largo de los siglos a veces ha intercambiado esto y ha dicho, no, guarda, 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 y cuando seas lo suficientemente bueno, Dios te acepta y entonces eres aceptado en nuestra iglesia. El concepto está completamente tergiversado según lo expone la Biblia, ¿no? Y lo que es muy interesante y que ocurrió en este caso es que si observamos a Moisés por un lado y al pueblo, fijaros bien que Moisés era un hombre que subió a la presencia de Dios y dice la Biblia que su rostro resplandecía de la gloria.
Pero esa misma gloria que resplandecía en el rostro de Moisés, dice la Biblia en Éxodo 20 que el pueblo le dijo a Moisés: no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y yo pregunto, ¿cómo puede la misma gloria Moisés recibirla y transmitirla y el pueblo tener miedo de la persona con la cual se supone que iban a casarse? ¿Por qué? ¿Sabéis cuál es la diferencia? En Moisés no había pecado y en el pueblo había pecado. Esa es la diferencia. Por eso Moisés estaba a gusto en la presencia de Dios, y por eso el pueblo de Dios tenía miedo cuando de repente veían la gloria de Dios que iluminaba la montaña del Sinaí. Esa es la gran diferencia. Y una pregunta que podríamos hacernos nosotros es: si se manifestara la gloria de Dios un día en nuestras vidas, ¿tendríamos miedo como el pueblo o reaccionaríamos como Moisés? Pero esa es una pregunta que cada uno tiene que responder. Lo increíble es que después de todo lo que hizo Dios por sacar a Israel y todos los milagros que les mostró, mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley, el pueblo organizó una fiesta egipcia. Hubo una fiesta egipcia. Y eso, con el becerro de oro, sí. Y a veces da la impresión que en este tiempo final en el que estamos viviendo hay cristianos que viven como Moisés, en la presencia de Dios y preocupándose de las cosas celestiales, y hay, entre comillas, pueblo de Dios mirando para Egipto. ¿Y qué es lo que hace el mundo? ¿Y qué música tiene el mundo? ¿Y cómo se viste el mundo? ¿Y qué hacemos? Y entonces traemos el mundo a la iglesia y organizamos una fiesta egipcia en la iglesia. Esta es la multitud mixta que dice la Biblia, ¿vale? Ahora, sí, exactamente, la multitud mixta, donde hay gente que parece ser que sigue un poco el ejemplo de Moisés, que está más preocupado con lo que ocurre en el cielo que no tanto tratando de imitar la conducta del mundo. Este es el problema, que encontramos las iglesias siempre gente como Moisés y gente como el pueblo. Ahora, una cosa que a mí me ha resultado interesante es que para mí Moisés, y siguiendo el hilo del Sinaí Apocalipsis, Moisés representa al remanente final. Y fijaros qué cosas coinciden entre la experiencia de Moisés y con el remanente. Obviamente Moisés tenía el espíritu, ¿no? Y el remanente de Dios va a tener un espíritu de Moisés, igual que él, ¿no? Pero curiosamente Moisés entraba en la presencia de Dios, y nosotros que queremos el remanente tenemos que acercarnos a la presencia de Dios, según dice el libro de Hebreos también. Pero número 3, ¿la gloria de Dios reflejaba en el rostro de Moisés? La gloria de Dios va a tener que reflejar en el rostro del remanente para que el mundo vea que todavía Dios está presente. 4, Moisés intercedió por los demás, por el pueblo que estaban en pecado. Al remanente nos va a tocar interceder por las personas que aún no han conocido a Dios, que aún tienen tiempo de gracia para poder arrepentirse de la fiesta egipcia en la que estamos, porque este mundo es una fiesta satánica. Estamos ahora mismo celebrando una fiesta satánica. Ahora mismo. El mundo en general está adorando a Satanás, y cada vez de una forma más abierta, y cada vez de una forma más descarada, y cada vez hay menos personas que están en la presencia de Dios y que quieren seguir el modelo de Moisés. Y nosotros lo que debemos de preguntarnos es, después de pensar en cuántas cosas ocurrieron en 50 días, desde que salen de Egipto hasta que se promulga la ley, ¿soy yo consciente del rescate que por mí se ha pagado? ¿Soy yo una persona que valoro haber sido liberado de Egipto? Y estoy hablando ya para nosotros, porque parece ser que los israelitas no terminaban de apreciar lo que Dios había hecho por ellos. Más preguntas que tenemos que hacernos. ¿Estoy rescatado de Egipto solo físicamente, pero pensando en Egipto?
O estoy rescatado realmente de Egipto y mentalmente estoy en la sintonía con Dios, porque hay muchas personas que aparentemente han sido rescatadas del mundo y que viven una vida religiosa y que están en una iglesia y están constantemente pensando en el mundo. ¿Rescatados corporalmente de Egipto? Sí, pero no ha habido una transformación y no piensan en la gloria de Dios, piensan todavía en Egipto. Este es el problema. Somos nosotros de los que decimos a veces, como dijeron el pueblo, ¿esta es la ley? Sí, nosotros vamos a obedecer la ley, pero luego desobedecieron. Entonces, ¿en qué lugar yo me encuentro? Este fue, como he dicho, el primer Pentecostés que cambió la historia de una nación. Pero el segundo Pentecostés, que es el que más conocemos, cambió la historia de la humanidad. Porque en el segundo Pentecostés, dentro de esa fiesta de 50 días, comienza con la muerte de Jesús, que cambió la historia de la humanidad. El segundo Pentecostés es más importante que el primero, pero el primero nos da mucha información para entender el segundo. El primer patrón es el Pentecostés de Sinaí. Por eso creo que es importante que reflexionemos en este Pentecostés primero antes de estudiar el segundo. El sábado que viene vamos a estudiar el segundo Pentecostés. Ahora, para entenderlo bien, había que estudiar por lo menos un poco, porque se puede estudiar mucho más esto. El primero. Así que yo espero que Dios nos ayude a entender estos dos periodos de 50 días. Uno es el tipo y el antitipo, el segundo, para que algún día, cuando nosotros podamos primero entender bien estos dos periodos de Pentecostés, podamos vivir la experiencia de recibir el Espíritu Santo que nos pueda preparar para formar parte del remanente y que algún día podamos ser, como el texto que hemos leído, reyes y sacerdotes para Jehová. Ese es mi deseo para todos los que estamos aquí. Amén.